Buenos días y bienvenidos a esta tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que intenta acercar al público general varias de las ideas centrales de la ciencia de nuestro tiempo. Y hoy hablaremos de los protagonistas y de la protagonista del Premio Nobel de Física 2020, que ha tenido que ver con uno de los pilares fundamentales de la física, que es la relatividad general y la detección de agujeros negros. Y para hablar de ello, contamos con la presencia de dos destacadísimos investigadores en este campo, que os presento a continuación. El primero de ellos es Juan García Bellido Capdevila, que es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue postdoctoral fellow en la Universidad de Stanford, fellow de la División Teórica del CERN y fellow también de la Royal Society en el Imperial College. Actualmente es profesor del Instituto de Física Teórica en Madrid, ha publicado muchos trabajos en revistas de altísimo impacto, ha impartido numerosísimas plenarias, es investigador principal de varios proyectos científicos, tanto nacionales como internacionales, y sus líneas de trabajo están en el universo primitivo, ondas gravitacionales, agujeros negros y gravedad cuántica. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues nos acompaña un amigo de Juan, que es Anchón Alberdi, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y director del mismo. Es especialista en el estudio de galaxias activas y galaxias con formación estelar. Utiliza para estudiar las técnicas interferométricas, que dan bastante nitidez en las observaciones. Ha publicado muchísimos artículos en revistas de alto impacto también, miembro activo en proyectos internacionales de gran tamaño como el Square Kilometre Array y la red europea VLBI, y también en el panel de revisores del radiotelescopio europeo. Tiene, pues como veis, una amplia experiencia en la gestión de la investigación en España y en Europa. Entonces, bueno, entrando ya en harina, estamos hablando de un premio Nobel que tiene como fondo la llamada teoría de la relatividad general, alumbrada por Albert Einstein en 1915, una sucesión muy bonita de trabajo que tuvo antes un capítulo en la relatividad restringida en 1905. Y quizá lo primero que tengamos que hacer, Juan y Anchón, es decirle a nuestra audiencia qué es la teoría de la relatividad general, ¿no? Y quizá a lo mejor recordarles que en esa cosa que tenemos en la cabeza de la gravitación, que la asociamos a la figura de Newton, pues que la relatividad general ocupa, en cierto modo, ese espacio de lo que es la gravitación. Así que, pues, Juan, en primer lugar. Bueno, pues si queréis, de forma muy breve, todos estamos acostumbrados a lo que es la atracción gravitacional, lo que nos mantiene de pie en la Tierra. Esta interacción, como sabéis, Newton la describe en términos de una fuerza que actúa entre los cuerpos. La idea genial de Einstein es darse cuenta de que, dado que actuaba de la misma manera sobre todos los cuerpos, independientemente de su naturaleza, pensar que en realidad no era una propiedad de los cuerpos, sino que era una propiedad del espacio. De tal manera que convierte una interacción, una fuerza entre dos cuerpos, a una curvatura de ese espacio que modifica la trayectoria de los cuerpos. Entonces eso yo creo que es la idea fundamental detrás de la relatividad general de Einstein, y es lo que nos lleva a unas situaciones particularmente complejas en el universo y cerca de los agujeros negros, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Anchón? Sí, o sea, confirmando lo que ha dicho Juan, quizás la única especificidad que yo voy a decir es que los sistemas gravitatorios más conocidos, ¿no?, que como pueden ser, pues yo que sé, nuestro propio sistema solar, lo que son las galaxias, etcétera, son sistemas regulares, ¿vale?, en el que se pueden describir de manera muy adecuada utilizando la relatividad general y los límites de la gravedad newtoniana. Únicamente las singularidades, que es en lo que nos vamos a centrar a lo largo del día de hoy, son situaciones muy específicas que nos encontramos cuando contemplamos, por ejemplo, el origen del universo o cuando estudiamos los agujeros negros, que es de lo que iremos hablando a lo largo de esta tertulia. Bueno, hay que, sí, recordar a nuestra audiencia que vemos que la relatividad general ha ocupado
o ha perfeccionado o ha desbancado a ese paradigma de la gravitación que nos dejó Newton a finales del siglo XVII, pero a lo mejor también hay que recordar que esto no quiere decir que la ley de la gravitación de Newton no valga para nada, ¿no? Es decir, hay umbrales en los cuales pues, la gravitación de Newton sigue funcionando y la relatividad general, bueno, pues es útil para ir a ciertos detalles, ¿no? Quizá tengamos que recordar eso, ¿no, Juan? Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, esto ocurre en todas las teorías físicas, es decir, cuando se conoce una descripción más amplia de un cierto fenómeno, típicamente la descripción previa se encuentra en el límite de ciertas cantidades, por ejemplo, bajas velocidades o campos gravitacionales que no son muy fuertes, son más bien débiles, por ejemplo, el comportamiento en la superficie terrestre. Para eso la teoría de Newton es muy buena, el comportamiento incluso del movimiento de los planetas alrededor del Sol, también ahí la teoría de Newton es bastante buena. Sin embargo, hay fenómenos, por ejemplo, cerca de un agujero negro, incluso de una estrella de neutrones, o cuando queremos ser muy precisos en cuanto a la medición de ciertas propiedades, por ejemplo, el ritmo al cual se mueven o hacen tic-tac los relojes, ¿no? O algo que a diario estamos usando, que es el sistema GPS. En ese caso es necesario tener en cuenta esas correcciones de la relatividad general de Einstein para poder tener una correcta comprensión del fenómeno y, por tanto, poder hacer las medidas adecuadas y no equivocarnos, por ejemplo, con la medición de nuestra posición en la superficie terrestre en cuestiones de kilómetros en lugar de centímetros, como es el caso del GPS. Anchón, ¿quieres acotar algo? Sí, perdonad, que es que se me había cortado la conexión un momentito. No, quizás lo que ha dicho Juan exactamente, es decir, cuando hoy iremos hablando de las correcciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en unas situaciones ya de gravedad muy intensa, entonces hay que tener en cuenta lo que llamamos parámetros postkeplerianos. Vamos allí un poquito más allá de lo que establecen las leyes de Kepler. Fíjate, situándonos, por ejemplo, en el caso de un agujero negro y los efectos que produce en su entorno. Cuando estamos estudiando el movimiento del gas, que estamos a distancias de cientos de parsecs o de kiloparsecs. Un parsec, por recordar a la audiencia, son 3 años luz. O sea, cuando estamos a distancia de unos 1000 años luz o distancias superiores, podemos caracterizar perfectamente la situación física que allí se está produciendo a través de las leyes básicas, las leyes de Newton. Sin embargo, cuando ya nos vamos más dentro, más cerca, y estamos estudiando la dinámica de las estrellas o la dinámica del gas en la vecindad del agujero negro, ahí ya no. Ahí necesitamos acudir a las correcciones que introduce ya la relatividad general, pero en el funcionamiento a partir de una cierta distancia que no entra dentro de lo que se llama el área de influencia del agujero negro y que no está gobernado el comportamiento de esa galaxia por la presencia del agujero negro, podemos manejar la física clásica sin ningún problema. Bueno, un poco para digamos, acabar la parte esta introductoria, ¿no? Para que nuestra audiencia sepa de lo que estamos hablando, la relatividad general se resume en una ecuación muy bonita y aparentemente sencilla. Pero Juan, claro, en realidad esta ecuación no es tan facilita, se escribe muy corto, pero ojo, no es nada fácil resolverla, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando dices que se escribe corto, bueno, tan corto como que la parte gravitacional, siempre que tengamos en cuenta el elemento de volumen invariante bajo transformación general de coordenadas, no es más que una letra R mayúscula. Escalar de curvatura. Eso es todo lo que necesitas para conocer el comportamiento, la dinámica, etcétera, de los cuerpos en presencia de campos gravitacionales, como que curvan el espacio. R es el escalar de curvatura, aquello, una traza de un tensor que se escribe en términos de derivadas de ciertos objetos como es la métrica, ¿no? Y efectivamente es cuando empiezas a ver la parte interna de esa ecuación que te das cuenta de que es muy complicada. Ahora, afortunadamente existen ciertas situaciones en el universo y en el contexto de los agujeros negros también, ahí en ese caso, cuando las simetrías nos ayudan a reducir el número de grados de libertad. En lugar de tener que hablar de una métrica con dos índices covariantes y un tensor de Riemann con 4 índices, etcétera, nos podemos reducir esa complejidad cuando nos damos cuenta de que alrededor de un agujero negro, por ejemplo, la simetría del espacio es esféricamente simétrica, ¿no? Podemos mirar en cualquier dirección. En el caso del universo en expansión, el universo es homogéneo y isótropo a grandes escalas, ¿no? Cuando reducimos, haciendo el uso de esas simetrías, las ecuaciones nos quedan otra vez escritas de forma sencilla, muy similares, de hecho, a las ecuaciones de Newton. Lo único que suelen aparecer términos extra, y son esos términos extras los que explican algunas propiedades que se ven en los cuerpos. Por ejemplo, la precesión del perihelio de mercurio es un término extra que aparece en esas ecuaciones de Einstein reducidas a una simetría esférica y que explican el comportamiento de los planetas, por ejemplo, alrededor del Sol. Y explican, sin duda, todavía más interesante, qué es lo que ocurre cuando dos agujeros negros empiezan a moverse uno alrededor del otro.
Yo creo que esa simplicidad que es aparente de las ecuaciones también se puede recuperar en ciertas situaciones de simetría. Bueno, nos vamos aproximando ya a lo que es el tema central, que es al Nobel del año 2020, y simplemente por poner un poco de contexto histórico, decir que aunque la relatividad general es uno de los pilares centrales de la física, ha estado un poco como al lado de las modas de investigación de la física, y al punto de que en realidad la edad de oro de la teoría de la relatividad general prácticamente no llegó hasta después de muerto Einstein. E incluso en lo que es el reconocimiento por la Academia Sueca, bueno, en los últimos años estamos teniendo bastantes Nobeles. Por ejemplo, en el año 2017 el Nobel fue para los 3 promotores del Observatorio Interferométrico de Ondas Gravitacionales. En el año 2019 se reconoció a James Peebles por esa cosmovisión que él aportó, ¿no? Usando la teoría de la relatividad general para explicar la dinámica del universo. Y en el año 2020, pues el Nobel del que vamos a hablar. Es decir, estamos viendo que hay una secuencia ya en los últimos 4 años de 3 reconocimientos con el Nobel, ¿no? Lo que ocurre, también es cierto, es que la evidencia experimental donde se fue aplicando, donde se vio la necesidad de aplicar la relatividad general, fue apareciendo en décadas más recientes, ¿no? Han aparecido objetos en el universo, púlsares, agujeros negros. Y esto, a lo mejor la gente tiene una sensación de que esto se conoce desde hace muchísimo tiempo, y Anchón, esto a lo mejor no es así, ¿no? Lo que es la observación en el cielo, en el universo, en el firmamento de púlsares, agujeros negros, y esto no es una cosa tan reciente. No, efectivamente, los escenarios astrofísicos en los que nos hemos encontrado con la posibilidad de testear experimentalmente la relatividad general, pues son relativamente recientes. No tanto en el sentido de que, por ejemplo, ya en 1993 Hulse y Taylor recibieron el premio Nobel precisamente por la primera evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales, ¿no? Podemos decir que los astrofísicos estamos manejando básicamente 3 escenarios en los cuales estamos probando la existencia de estos agujeros negros de forma detallada, ¿no? o de esta gravedad extrema. Por un lado son, como hemos dicho, la detección de estas ondas gravitatorias, bien asociados a sistemas de púlsares, lo que llamamos púlsares binarios, ¿no? Que están formados por 2 púlsares, púlsares dobles que están formados por 2 púlsares, o púlsares binarios donde tenemos un púlsar que es una estrella de neutrones que rota a gran velocidad y otro objeto compacto con el cual forma un sistema binario. Y en ese caso lo que Hulse y Taylor ya probaron en 1993 es que lo que sucedía es que en este sistema binario, conforme iba evolucionando con el tiempo, la órbita del sistema binario iba reduciendo su tamaño y iba reduciendo su tamaño emitiendo ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? De manera que, pues bueno, que se podía relacionar la medida experimental, que era la determinación de cómo variaba el periodo de ese sistema binario, con lo que era la teoría de relatividad general, y demostrar que precisamente estaba de acuerdo con la producción de esas ondas gravitacionales, ¿no? No solo eso, el sistema del pulsar binario y luego posteriormente con los pulsares dobles han permitido testear lo que llamamos varios parámetros post-keplerianos, que son correcciones a lo que son las leyes de Kepler, a las leyes de Kepler. En particular se han medido pues 4 parámetros, que son pues el corrimiento gravitacional, lo que llamamos el corrimiento al rojo gravitacional, lo que es la disminución del periodo de la órbita binaria, lo que es el decaimiento de la órbita también, y lo que es el retraso Shapiro, ¿no? Que es la deformación, el cambio de trayectoria que sufre la luz, y por lo tanto el retardo que ello induce en el tiempo de llegada de la señal de un púlsar con respecto al observador, debido a la presencia precisamente de un objeto masivo en su entorno, ¿no? Bueno, estos parámetros postkeplerianos se pudieron determinar por primera vez para los sistemas de púlsares dobles y binarios, y además se pudieron demostrar que estaban en perfecta consonancia con lo que predecía la teoría, ¿no? Estos resultados ya vienen de hace unos años. En el año
2016 ya se produjo la publicación del resultado de las ondas gravitatorias, que se lo voy a dejar a Juan porque él, como especialista, lo va a contar mejor que yo a continuación, y permitirme deciros que en el año 2019 ya se publicó, gracias a la interferometría en ondas milimétricas, se obtuvo la primera imagen de un agujero negro, que fue en este caso el corazón central de M87, en el cual pues eso, pudimos ver ese anillo de luz, ¿vale?, que envuelve una región central oscurecida debido a la presencia de ese agujero negro. Y además ese anillo de luz aparecía a la distancia que cabía esperar, que son aproximadamente 5 radios gravitacionales, ¿vale?, debido a efectos del lente gravitacional que se produce debido a la gran concentración de masa que tenemos en la región central, en el motor central de estas galaxias, y era también estaba en perfecta consonancia con lo que predecía la teoría, ¿no? Ahora, Juan, ya Ancho te centró la pelota, ¿no? Y es que sí, realmente estos descubrimientos son recientes. Lo del LIGO, lo de las ondas gravitacionales, claro, fue justo un siglo después de la Sin embargo, a mí me gustaría puntualizar algo, y es lo siguiente. Es cierto que se ha visto ese agujero negro gracias al Event Horizon Telescope, pero se conocía ya que M87 tenía un jet que emitía un montón de partículas. Y yo quiero retraerme a eso porque hay que recordar que la primera noción de que debía existir un objeto muy compacto del cual poder extraer energía, la idea del cuásar, es ya del año 63. Ya eso entonces, es verdad. Estamos hablando de épocas en las que poco después de que Einstein muriera, 10 años después aproximadamente, antes incluso de los teoremas de Penrose, de los cuales hablaremos con más detalle más adelante. Entonces es muy importante ver que la noción de que existía un objeto muy compacto del cual poder extraer energía es algo que son previos a esos teoremas de Penrose. Es decir, ya estaba claro, la comunidad, Martin Rees, entre otros, describe cómo esa fuente de energía puede ser la responsable de los enormes jets que vemos emitir en los cuásares lejanos. Entonces, no hay que irse a los últimos años, que estoy de acuerdo, las revoluciones de detección de ondas gravitacionales, sin duda, es un enorme avance, el Event Horizon Telescope y la detección de ese agujero negro en el centro de nuestra galaxia, ¿no?, viendo las órbitas, como hablaremos con más detalle, de las estrellas alrededor de este agujero negro central de nuestra galaxia, son claras evidencias de que esos agujeros negros están ahí. Pero ya se conocían, hay otros eventos, por ejemplo, binarios de rayos X, es decir, binarios donde un agujero negro, que se ha formado probablemente por evolución estelar, tiene una compañera que orbita alrededor de este agujero negro y le transfiere materia, le transfiere gas. Ese gas termina un disco de acreción y ese disco de acreción circula alrededor del agujero negro y finalmente emite una emisión en radio típicamente muy similar a los cuásares, en este caso es como un microcuásar, si queréis, y de ahí podemos deducir que efectivamente en el centro de ese disco de acreción hay un agujero negro de unas 15 o 20 masas solares. De tal manera que ya teníamos nociones, estos son de los años 90, ya teníamos nociones de que estos objetos compactos, cuya física era necesaria describir con la relatividad general, existían en el universo. No eran perfectas entelequias teóricas. Bueno, quizás sea el momento también. Si me permites, Jorge, solo un segundito por complementar lo que dice Juan, ¿no? Yo precisamente hice mi tesis doctoral allá a principios de los 90, cuando la presenté, hablando precisamente de la estructura de estos grandes chorros relativistas que emanan de los agujeros negros, ¿no? Lo que nosotros definíamos, o sea, nuestra teoría clara para ver lo que existía allí dentro era que existía un agujero negro. ¿Y por qué era así? Porque nosotros podíamos medir velocidades en estos chorros relativistas de inhomogeneidades que se producían debido al vaciamiento del disco acreción, y estas inhomogeneidades viajaban a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz, con lo cual quería decir que estaban escapando de ese objeto central con una velocidad de escape que era la velocidad de la luz. Eso es la definición de un agujero negro, ¿no? Precisamente. Claro. Y o sea, que aquello que era lo que sí puedo decir con mucha satisfacción es que en aquel momento, como estudiante de doctorado, mi desideratum era obtener una imagen de un agujero negro. Ahora tengo la gran felicidad de pertenecer a la colaboración del Telescopio de Horizontes Sucesos que ha obtenido esta primera imagen. A todo esto, muy brevemente, quizá uno de vosotros que defina, para no irnos mucho de tiempo, que defina lo que es un agujero negro, ¿no? Por si hay alguien también en nuestra audiencia que no lo tiene claro. Bueno, de hecho, por cierto, el concepto de agujero negro no es posterior a la relatividad general. De hecho, ya con la teoría newtoniana uno se puede plantear, lo hacen Mitchell, ¿no? y Lagrange, ya se plantean Laplace, se dan cuenta de que si tuviéramos un objeto como el Sol, pero quizá unas 500 veces más masivo, llegaría un momento en el que la luz ni siquiera podría escapar. Ellos lo llamaron estrellas negras. Esto es algo que más tarde este hombre, ¿cómo se llama? Bueno, uno de Wheeler. Wheeler, eso es.
John Archibald Wheeler, definió como un agujero negro. Entonces, estos objetos son tales que su gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. De ahí el nombre de negro. Sí. Algo posterior que se dio cuenta Hawking, no Penrose, es que estos no son tan negros como creíamos. En realidad puede algo escapar de ahí, que es la famosa radiación de Hawking. Algo en lo que no entraremos probablemente en este debate, pero que a mí me gustaría insistir porque es una conexión con el mundo cuántico que parece que es completamente ajeno a la relatividad general y que, sin embargo, puede jugar un papel fundamental en nuestra comprensión última de la interacción gravitacional. Bueno, quizá también tengamos, ya para ir acotando también un poco el tiempo, tenemos que justificar también la concesión del premio, ¿no? Estamos viendo, estáis diciendo que ya había evidencias observacionales, aunque evidencias que no son de hace un siglo, que nadie se piense que esto es hace un siglo, estamos hablando de hace unas décadas, ¿no? Entonces, claro, para justificar, ¿no? Primero por la parte de Andrea Ghez y de Hensel, la concesión del premio, ¿no? El trabajo que hicieron, en qué época fue más o menos, y cómo estaba el tema de cocinado o no cocinado como para que ellos acabasen siendo esas figuras que son hoy en día, ¿no? Sí, cualquiera de los dos. Empiezo yo mismo, Juan, si te parece. Sí, tú mismo, yo creo que fíjate, esto es, y tanto Juan como yo hemos seguido el proceso histórico que ha llevado a este descubrimiento, ¿no? Ya los radioastrónomos sabíamos hace tiempo que en el centro de nuestra galaxia había un objeto compacto que le llamamos Sagitario A estrella porque, primero, tenía la apariencia de una estrella porque era tremendamente compacto y luego estaba en la dirección del brazo de Sagitario. Y conocíamos también incluso las distancias a las que se encontraba porque se habían detectado estrellas que tienen emisión Maser, etcétera. Entonces nos había permitido caracterizar qué distancia se encuentra y también acotar un poquito la masa, ¿no? Claro, el Gensel, en primer lugar, y a continuación Andrea Ghez, tuvieron la idea de que, bueno, de que si está este agujero negro y estamos en nuestra galaxia, somos capaces de resolver las estrellas individuales, ¿vale? Resolver, es decir, detectar una a una las estrellas individuales en la vecindad de este agujero negro y tratar de determinar cuáles son sus velocidades a través de espectroscopía, la velocidad radial, es decir, la velocidad en la dirección del observador, y a través de movimientos propios, la velocidad en el plano del cielo, con lo cual tenía la caracterización de la velocidad en 3 dimensiones de estas estrellas. Y así lo hicieron. Empezó Gensel diseñando un instrumento que instaló en el New Technology Telescope, en el observatorio de ESO en Chile, y empezó las observaciones en 1993. Y ya empezamos a ver las primeras películas de las estrellas que formaban trayectorias elípticas en torno a una posición que ellos no detectaban una contrapartida infrarroja, porque la sensibilidad de los detectores en estas primeras épocas de observación no era suficiente para detectar detectar la emisión infrarroja que venía de Sagitario a estrella, pero que sin embargo, detectando el centroide en torno al cual se movían todas estas estrellas que definían estas trayectorias elípticas, circulares, dependiendo pues, de la excentricidad que tuvieran, la posición que determinaban coincidía con la posición de esa fuente que se detectaba en ondas de radio. Así empezó. Posteriormente, Andrea Ghez hizo este mismo experimento ya desde el observatorio Keck en Hawái, y que claro, que eran 10 metros, con lo cual ya mejoró estas medidas. Y posteriormente ya Gensel también trasladó estas medidas a los telescopios del Very Large Telescope en Chile también, ya de 8,2 metros, con lo cual pudieron detectar con un número mayor de estrellas, de completar un número mayor de órbitas y además detectar la fuente que estaba en el centro dinámico en torno al cual estaban orbitando estas estrellas. Esto es un trabajo de muchos años y todo ello les ha permitido, primero, caracterizar muy bien cuál es la posición de esta fuente, Sagitario estrella. Segundo, la distancia a la que se encuentra de nosotros. Y tercero, la masa, ¿vale? que encierra y el tamaño. No solo eso, sino la masa y el tamaño de este objeto en torno al cual están orbitando. Juan, vamos ahora con el papel de Penrose, porque Penrose hizo su trabajo a principios de los años 60 y, como hemos dicho, la relatividad general no era un campo tan fecundo hasta ese momento. ¿Qué físicas encontró Penrose y cómo desbloqueó Penrose ese punto de la física en el que la relatividad estaba como aletargada para hacerla florecer? Bueno, yo no diría que estaba letargada, estaban buscando aspectos más matemáticos de la teoría. Sin embargo, sí que hay un aspecto que yo quiero resaltar de la idea de la originalidad de Penrose, y es que mientras que el concepto de agujero negro
desde el punto de vista de Einstein y de otros que trabajaban en ese campo, era que era un objeto matemático, es decir, que describía una cierta métrica y que tenía unas propiedades muy peculiares. Por ejemplo, que en el centro del agujero negro había una singularidad donde no podía describirse con la propia teoría de Einstein. Ese tipo de propiedades matemáticas estaban alejadas del mundo real. Lo que hace Penrose por primera vez es darse cuenta con una visión muy interesante, una proyección matemática que permitía hacer una realización de ese espacio-tiempo de una manera muy gráfica, lo podía ver, digamos, como delante de los ojos. Se dio cuenta de que era posible encontrar soluciones muy naturales de unas configuraciones que podrían ser astrofísicas. Por ejemplo, unas condiciones iniciales donde hay un gas que colapsa gravitacionalmente debido a su propia masa. Esa formación de un agujero negro a partir del colapso gravitacional de una nube de gas, que era muy genérico, podía ser muy similar a la de una estrella, por ejemplo, o hoy en día sabemos lo que puede ocurrir cuando una supernova explota y las partes exteriores son lanzadas con enorme fuerza hacia el exterior, la parte interna colapsa y forma un agujero negro. Bueno, pues ese tipo de condiciones iniciales se da cuenta Penrose que son muy naturales y que terminan inevitablemente en un agujero negro. Esos teoremas de colapso gravitacional que terminan en singularidades de Penrose del año 63 del año 65 son una tremenda revolución en la teoría de la relatividad general, porque acercan esos objetos matemáticos al mundo real. Se dan cuenta de que podría estar ocurriendo en nuestro vecindario, podría estar ocurriéndole a una estrella a unas distancias de unos pocos años luz de nosotros. Bueno, pues esas propiedades acercaron la naturaleza de los agujeros negros y empezaron a ser inmediatamente usadas para explicar los cuásares, estos objetos que emitían en rayos X, las binarias de rayos X, el colapso gravitacional de supernovas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se empezó a usar el concepto de agujero negro, que ya existía en la literatura, pero que no se había usado porque faltaba esa conexión con el mundo real que creó Penrose. Si me permites, además, aunque yo soy muy observacional, sí que quiero destacar otra contribución de Penrose, y es que él detectó también cuál era el mecanismo para robar energía al agujero negro y de manera que estos chorros pudieran escapar, ¿no? Y eso es lo que él dijo, pues mira, claro. Exactamente, esa energía de rotación que la puedes tomar de la ergosfera, ¿vale? Precisamente, o sea, la puedes tomar de la ergosfera y eso permite que las partículas, guiadas por los enormes campos magnéticos que están congelados en el material que está orbitando en torno al agujero negro supermasivo, bueno, bueno, dependiendo del tipo que sea, ¿no? Porque existen diferentes sabores, puedan escapar en forma de estos grandes chorros relativistas. Los que hemos tenido la suerte de estar al lado de Penrose, en mi caso, pues enseguida cuando lo conoces sabes que él era la persona idónea para hacer ese tipo de enfoque, ¿no? Porque su manera de ser es muy particular. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a acabar ya con una última reflexión, ¿no? Y es que vivimos, supongo, lo podéis decir vosotros, unos momentos históricos, aunque hablar de la historia desde el punto de vista del ombligo del presente es muy complicado, pero está claro que la relatividad general y lo que es la investigación de la que estamos hablando está viviendo unos momentos muy, muy interesantes. ¿Qué pensáis que nos van a deparar las observaciones y la teoría de agujeros negros en los próximos años? Juan, por ejemplo. Pues hombre, vamos a ver, yo creo que tenemos mucho que explorar todavía en términos de agujeros negros. Como decía hace un momento Anchón, los agujeros negros vienen en distintos sabores o flavors y pueden, entre otras cosas, tener distintas masas. Estamos hablando de agujeros negros, los que hay en el centro de las galaxias, que se conocen como supermasivos, tienen millones de veces y algunos se conocen hasta miles de millones de veces la masa solar. Sin embargo, hay otros que tienen del orden de unas pocas masas solares y aparecen por evolución estelar. Bueno, pues hay algunos agujeros negros que propusieron, entre otros, el propio Hawking en los años 70, que se llaman agujeros negros primordiales, agujeros negros que podrían tener menos de una masa solar, que no pueden haberse formado por evolución estelar, por unas propiedades que no serían demasiado complicadas de explicar, un teorema fundamental de la física, el principio de exclusión de Pauli, y que, sin embargo, en el universo primitivo podrían haberse dado. Bueno, pues este tipo de agujeros negros podría constituir, en principio, toda la materia oscura, de manera que estamos abriendo ahora mismo una enorme ventana a una fenomenología que hasta ahora estaba exclusivamente determinada por los fenómenos astrofísicos y pasan a ser ahora cosmológicos. Es decir, podría ser que la evolución del universo esté determinada por esas propiedades de los agujeros negros. Podría ser que la naturaleza de los agujeros negros, si estos constituyen la materia oscura, nos abra las puertas a una comprensión mejor del origen del universo. Entonces yo creo que abrir una ventana a tanta nueva física yo creo que es fascinante. Y sin duda alguna vivimos un momento extraordinario
Creo que nos queda mucho por comprender y estoy, desde luego, con ganas de recorrer el camino. Sí, lo que acaba de comentar Juan es fascinante y además tenemos la gran suerte de tenerle a él en la primera línea de investigación en este campo de trabajo, lo cual es un lujo para la física española, sin ninguna duda. Y yo, en cambio, voy a ir pues por el otro lado, me voy a centrar ya en lo que es ya fotografiar el agujero negro, pero fotografiarlo de forma dinámica. A final de este año, a principios del año que viene, estad todos atentos porque se publicarán los resultados ya de la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Esto es una primicia, ¿eh? Estamos escuchando no voy a decir el resultado, solo voy a decir que final de este año, principio del año que viene, estamos hablando de un periodo de un año, por así decirlo, ¿no? Para no pillarme los dedos. Fijaros, la gran dificultad que tiene el centro de nuestra galaxia con respecto a M87 está debido a dos razones. En primer lugar, es que tenemos toda la capa de polvo, ¿vale? Cuando nosotros estamos observando el centro de nuestra galaxia, tenemos toda la presencia del polvo interestelar y del polvo del plano galáctico, que lo que hace es producir una dispersión de la radiación. Una dispersión de la radiación en un doble efecto. En efecto difractivo, que lo que hace es aumentar el tamaño aparente de ese objeto. Entonces tenemos que irnos a frecuencias muy altas para eliminar este efecto difractivo, pero también hay un efecto refractivo, que lo que hace es crear pequeñas inhomogeneidades, alteraciones en la imagen, ¿no? Que se deforma de alguna manera, produciendo pequeñas subestructuras que no son correctas y que es necesario corregirlas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y es que el tiempo de variación característica de la imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia es del orden de las decenas de minutos. Ello hace que nosotros nuestras medidas interferométricas tenemos que analizarlas cada 20 minutos, por así decirlo, cada media hora, digamos algo así, porque el agujero negro está cambiando debido a que hay procesos de crecimiento y debido a que la última órbita estable tiene un periodo del orden de minutos. Eso quiere decir que se está alimentando continuamente y que la fuente está variando continuamente. Es decir, nosotros podemos coger todas las observaciones interferométricas por un periodo de 12 horas y obtener una imagen promedio, pero esa no es una imagen real del agujero negro en ningún instante de tiempo, es una imagen promedio, ¿vale? Pero si nosotros queremos de verdad caracterizar la física de lo que está sucediendo, lo que tenemos que hacer es obtener una imagen dinámica, una película de lo que ahí está sucediendo. Y eso nos va a permitir, entre otras cosas, caracterizar, por ejemplo, todos los factores que están envueltos en la emisión que nosotros estamos viendo, el campo magnético, las densidades, etcétera. Bueno, pues esto yo creo que es las imágenes dinámicas de los agujeros negros, haciendo relacionar lo que es su último periodo estable, el último periodo de rotación estable, con las variaciones que se producen en su estructura, va a ser también otra gran revolución para los próximos años. Y de hecho, déjame volverte a pasar la pelota, porque realmente es espectacular como el grupo español, precisamente, el de Pico Veleta, con el radiotelescopio que hay allí, ha jugado un papel fundamental en la determinación de estas imágenes que sabemos del M87 y las futuras películas que Ancho nos está describiendo, que vamos a poder ver del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. O sea, yo creo que sí, en esto España afortunadamente ha empezado a tomar un protagonismo en la ciencia internacional, y es una suerte poder contar con grupos como el de Anchón en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sí, bueno, porque recordemos que esta foto es posible gracias a una red de 8 puntos del planeta Tierra, en los cuales uno es Granada, ¿no? Exacto, sí, uno es importante, porque es muy importante porque nos da la resolución en la dirección este-oeste, ¿vale? Son las líneas de base largas, entonces, claro, efectivamente. Bueno, pues como esta exclusiva, en 6 meses, 12 meses tendremos una gran foto que tendrá un eco mediático comparable a la otra. Y bueno, es un honor que la ciencia española esté también representada por Juan García Bellido y por Anchón Alberdi, que nos han tenido hoy aquí un tiempito hablando de agujeros negros, y ha sido todo un privilegio para las personas que os podéis haber conectado, porque son los dos grandes líderes de la ciencia mundial actual en este campo. Bueno, estamos ya fuera del tiempo, así que bueno, espero que a la audiencia le haya gustado. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Anchón, y muchísimas gracias a los que nos estáis viendo. Gracias a ti, Jorge. Gracias a todos. Y gracias a la Asociación por la invitación también. Sí, a la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Y a Fidel por Muchas gracias. Para la próxima. Adiós.